Usted nació rico. Bob Proctor. Resumen por Miguel Tello. Introducción. Todas las personas nacieron ricas, solo que la mayoría de la gente anda temporalmente algo justa de dinero. Hemos realizado este audio para ayudarlo a llegar del lugar donde está ahora al lugar donde usted quiere estar. Paso a paso, capítulo a capítulo, le ayudará a encajar todas las piezas de este rompecabezas que llamamos vida para que pueda crear en su mente una imagen de prosperidad y después pasar a crear esa prosperidad en usted. En realidad, la vida es muy parecida al cubo de Rubik. Tenemos todas las piezas y todos los colores necesarios, pero intentar colocarlos correctamente es un proceso frustrante y sin fin. Pero si usted conociera la verdad, se daría cuenta de que ya tiene la capacidad de lograr aquello con lo que en el presente solo sueña. ¿Qué es lo que quiere? Sepa que puede tenerlo todo, solo debe entender muy bien y aplicar todos los conceptos. Ni escuchar ni memorizar le llevará al éxito que usted desea. Aquí solo cuenta la comprensión y aplicación del modo correcto de pensar. Así que usted tendrá que probar estas ideas usted mismo y darse cuenta que, en verdad, usted nació rico. Capítulo 1. El dinero y yo. En 1923, 8 de los financieros más ricos del mundo se reunieron en Chicago. Estos 8 hombres controlaban más dinero que el gobierno de los Estados Unidos en aquel entonces. Pero, 25 años después, uno de los 8 estaba loco. 2 murieron arruinados, 2 purgaban condenas en la cárcel y 3 se habían suicidado. Son historias como esta las que hacen que haya gente bien intencionada pero ignorante que afirman, ¿ves? Te lo dije, no es bueno tener mucho dinero, es malo, o solo para que veas que la gente rica en realidad no es feliz. Pero, por supuesto, esto no es cierto, porque aunque parezca que estos 8 hombres perdieron el rumbo, hay muchas personas ricas que son muy felices y que hacen mucho bien con su dinero, viven vidas sanas y equilibradas. Considere lo siguiente. Primero, el dinero tendrá una influencia mayor en su vida que cualquier otro bien que se le pueda ocurrir. Por lo tanto, estará usted de acuerdo en que todos deberíamos poseer un profundo conocimiento sobre qué es exactamente el dinero y de las leyes que gobiernan su atracción. Sin embargo, resulta muy triste que solo 5 de cada 100 lo obtengan. Segundo, el dinero es importante. Piense cuántas veces en el transcurso de una conversación ha escuchado a alguien decir, el dinero no lo es todo, o el dinero no es importante, o a mí el dinero me da igual. Pues bien, las personas que afirman esto puede que no le den importancia al dinero, pero seguro que la persona que les vendió su coche sí que se la da, y su carnicero y el banco donde tienen su hipoteca también. En realidad no se puede negar la importancia del dinero. Nada puede ocupar el lugar del dinero, pues es una unidad de medida, como los metros, los kilos o los grados. Tercero, el dinero es un sirviente, usted es el señor. Tenga cuidado de no cambiar el orden de los factores en la ecuación. Desgraciadamente, muchas personas aman el dinero y utilizan a las personas, lo que viola una de las leyes que gobierna el éxito financiero. Usted siempre debe amar a las personas y utilizar el dinero, nunca al revés. Cuarto, acumular grandes fortunas no es cuestión de suerte, o buena estrella, o de estar presente en el momento correcto. Si bien la suerte es solo un factor, jamás ha sido determinante para el éxito. 5. El éxito es un efecto y siempre debe ser ganado, con inteligencia y de la mano del esfuerzo y del trabajo duro. Quienes han tratado de burlar este principio o están en la cárcel arruinados o se encuentran camino a ella. Y sexto, el dinero debe circular y solo tiene valor mientras esté siendo utilizado para un fin. Una vez que se encuentra fuera de circulación, se convierte en un lastre inservible y putrefacto. Pero por favor, dése cuenta que cuando digo que el dinero debe circular, no quiero decir que el dinero deba despilfarrarse. Hay un abismo entre ambos conceptos. Una de las razones de que la gente rica tenga dinero es que han desarrollado una conciencia de prosperidad.
Y la manera de desarrollarla es empezar a verse a usted mismo con su ojo interior ya en posesión de la cantidad de dinero que desea. Dado que nuestro subconsciente no distingue entre la posición financiera actual de la mera visualización, usted pronto se encontrará muy cómodo con la idea del dinero y como resultado comenzará a atraerlo hacia usted. Importante, si lo que usted quiere es tener dinero, algo que nunca, repito, nunca debe hacer es preocuparse por si lo conseguirá o si lo conservará, pues como Job en la Biblia le puede ocurrir lo que usted más tema. La mayoría de las personas no consiguen acumular el dinero porque se dejan influenciar fácilmente por la opinión de los demás. Por tanto, usted debe esforzarse por volverse mucho menos susceptible a las influencias de su alrededor y decantarse más por confiar en sus instintos y sentimientos en su interior. El conocimiento que hizo posible la creación de tantos importantes inventos siempre ha existido. De hecho, todo el conocimiento implícito siempre fue, siempre será y está permanentemente presente en todas partes, todo el tiempo. Pero fue necesario un individuo que juntara todos esos patrones de pensamiento y formara las ideas que se desarrollarían en lo que llamamos conciencia, antes de que se pudiera sacar algún beneficio de ellos. Donde quiera que miremos en la naturaleza, siempre vemos abundancia. La naturaleza no sabe lo que es el fracaso. Por consiguiente, nunca ha habido y nunca habrá falta de nada, excepto de conciencia. Por tanto, en este momento debe abrir su mente ante la corriente de energía de pensamiento que será la creadora de la imagen de la conciencia de prosperidad, y al hacerlo, cada parte de su cuerpo se llenará de esta nueva energía de pensamiento, influenciando así cada una de las millones de células que componen su cuerpo. Por tanto, cualquier idea, plan o propósito puede plantearse en el subconsciente por la repetición del pensamiento, alimentado por la fe y la expectación. Esto no es algo fácil de hacer, requiere mucha disciplina, conlleva un gran deseo y es necesario un esfuerzo diligente, pero, a pesar de lo difícil que pueda resultar, puede hacerse y puede hacerse en un periodo de tiempo relativamente corto. Usted cuenta con todas las herramientas mentales necesarias para atraer los pensamientos que le rodean. Para crear la conciencia de prosperidad, entienda que la riqueza que busca también ha estado buscándole a usted al mismo tiempo. Así que ahora, abra bien las puertas de su mente consciente y comience a recibir. Acostúmbrese a visualizarse ya en posesión de una gran riqueza. Piense en algunas de las cosas que haría con ese dinero y comience a hacerlas mentalmente, pues es una ley absoluta de su ser el hecho de que primero tiene que tener algo mentalmente antes de tenerlo en el plano físico. Hable siempre de lo bien que se siente al ser exitoso. Felicítese por volverse un hombre de éxito y escuche a otros felicitándolo también. Recuerde, nunca debe hacerlo al revés. No deje que su resultado actual forme una idea de la cual se deriven todos sus pensamientos. Más bien, trabaje primero desde sus pensamientos, con su espíritu, forme su idea con el intelecto y ésta se materializará en el objeto físico. Capítulo 2. ¿Cuánto es suficiente? Por favor, haga lo siguiente. Tome una hoja de papel, un bolígrafo y escriba una lista con todas las cosas o actividades en las que planea gastar dinero durante el próximo año. Por ejemplo, comida, alquiler, hipoteca, ropa, coche, servicios, educación, vacaciones, ocio, seguros, ahorros. Por favor, no se base en las cantidades que gasta actualmente. Para cada elemento de la lista, visualice cómo desea vivir y escriba la cantidad de dinero que esto le requerirá. Por ejemplo, puede que usted salga a cenar a un buen restaurante solo en ocasiones especiales, pero puede visualizarse pasando una velada muy agradable cenando fuera una vez por semana, con un servicio excelente y la comida aún mejor. ¿Cuánto costaría esto? Eso es lo que buscamos. Recuerde, esta es su vida y debería disfrutarla de la forma más amplia humanamente posible. Por tanto, debería tener la cantidad de dinero que necesite para tener las cosas que quiera, para vivir de la forma que elija vivir. No escriba la primera cifra que le venga a la cabeza. Hágalo bien.
Cuando termine estará encantado de haberlo hecho. Además, este ejercicio contribuirá a que desarrolle una mente más disciplinada. Usted cuenta con grandes recursos de talento y habilidad encerrados en su interior, solo esperando a ser expresados. Bien, una de las principales razones de que quiera la cantidad de dinero es que desea mantener a su familia y que vivan la vida en toda su plenitud. Sin embargo, ¿qué pasaría si usted falta repentinamente? Por relativamente poco dinero, usted podría tener resueltos sus asuntos financieros automáticamente. Una parte de lo que usted gana es suya, es para quedársela. Por tanto, usted primero deberá pagarse a sí mismo al menos un 10%, y esa cantidad debería ingresarse en una cuenta especial a la que no tenga un acceso fácil. De aquí pagará primero la prima de su seguro, porque este instrumento crea su capital instantáneo. Lo que quede del dinero se ahorrará hasta que consiga un capital suficiente para hacer una inversión inteligente. Recuerde, no tocará esta cuenta ni el interés que genere. Por tanto, en un periodo de tiempo relativamente corto, presenciará un progreso suficiente para adquirir la motivación e inspiración necesarias para continuar. Después de esto, deberá destinar otro 20% a su cuenta de limpieza de deudas. Haga una lista de sus acreedores. Escríbales una carta en la que plasme a cada uno cuánto es lo que sí les puede pagar en un plazo razonable, aunque éste sea diferente al pactado originalmente. Entienda que la carta para su acreedor es la declaración de un hecho, no está pidiendo un favor, y manténgase firme, pues seguramente cualquier juzgado le felicitará una vez que usted explicara su plan de independencia financiera por completo. Y lo más importante, ajústese a vivir con el 70% restante. Veamos. Con esto usted, 1. Tiene un capital instantáneo en caso de que algo le pasara. 2. Tiene una cuenta de ahorro. 3. Se está pagando a sí mismo. 4. Tiene un programa de pago ordenado de deudas. 5. Tiene el 70% de sus ingresos para vivir, llevar a casa y para el ocio. Y 6. Ahora su mente está limpia para seguir adoptando las ideas que vendrán en lo que queda del audio. Capítulo 3. El creador de imágenes. Todo el mundo utiliza el concepto de creación de ideas, y siempre se ha hecho. Todo lo que ha llegado en algún momento a su vida vino como respuesta directa a este proceso. Las imágenes son dibujos mentales creados a partir de pensamientos, y lo magnífico de la mente es que puede pensar, es decir, puede interceptar pensamientos y crear la imagen que elija. Primero debe comprender que Dios es el auténtico creador, pero dejó a usted la capacidad de ser co-creador a través de su espíritu. En el libro de Éxodo en la Biblia se menciona que Dios llenó a hombres de su espíritu en sabiduría, inteligencia, ciencia y arte, y también los llenó de sabiduría de corazón para que hicieran toda obra de arte, de invención y de bordado, para que hicieran toda labor e inventaran todo diseño. Todo se encuentra precedido de una imagen en la mente dentro de la imaginación del arquitecto. La primera silla, el primer avión, la primera bombilla eléctrica y todos los inventos estuvieron antes en la mente de alguien. Puede que usted piense que Edison, Ford, Morse y otros grandes inventores son diferentes a usted, pero la única diferencia radica solo en la apariencia y en los logros, ya que cada persona utiliza sus capacidades mentales de manera distinta. Wallace D. Wattles afirma en su libro La ciencia de hacerse rico: hay una sustancia pensante de la cual todas las cosas están hechas, la cual en su estado original permea, penetra y llena los huecos del universo. A esta sustancia o energía yo prefiero llamarle espíritu, pues incluso Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. En realidad esa sustancia o espíritu fluye hacia y a través de usted, y la manera de sintonizar con ella es con el pensamiento, mediante su mente. Por tanto, utilícela para formar una imagen y verse ya en posesión del bien deseado. Napoleón Hill concluye en su libro Piense y hágase rico:
todo lo que la mente pueda concebir y en todo lo que pueda creer, puede lograrlo. Solo tiene que formarse esa imagen y vea lo que ocurre. A pesar de cómo se pongan de difíciles las cosas, debe perseverar, manteniendo la imagen de prosperidad personal, pues lo único que separa a Edison y Ford del resto del mundo es su perseverancia. Forme su imagen ahora y desarrolle la perseverancia y la fuerza mental para mantenerla. Al final, usted verá el objeto de su deseo hecho realidad. Siga estos 4 pasos para lograr la perseverancia. Primero, defina su propósito, aquel que le proporcione un ardiente deseo. Segundo, haga un plan para cumplirlo y ponga manos a la acción todos los días. Tercero, cierre su mente y oídos a cualquier influencia negativa. Y cuarto, haga una alianza con una persona o un equipo que lo ayude a mantenerse enfocado. Nunca deje que sus resultados dicten la imagen de su mente. Al contrario, primero cree la imagen de lo que sí quiere, manténgala en su mente y actúe como si ya lo tuviese. Actúe como lo haría la persona en la que quiere convertirse. Haga su declaración ahora mismo. Comience con algo así como: estoy muy feliz y agradecido ahora que... Capítulo 4. Usted su parte y Dios la suya. ¿Cómo trata usted a Dios? ¿Le da instrucciones? ¿Lo ve como Santa Claus? ¿Cree que por repetir algo como por favor Dios dame, sáname, quítame, ponme, eso se va a realizar? Entonces quizá no conozca la auténtica naturaleza de la oración. Dios es autoexistente, eterno, todopoderoso, soberano, inmutable, omnisciente, omnipresente, es amor, es justicia, es santidad, es espíritu. Como ya vimos, existe un poder que permea, penetra y llena los interespacios del cosmos. Todo lo que se ve en este universo, incluido usted mismo, solo es una expresión de este poder infinito. Ese poder siempre está fluyendo hacia y a través de usted. Los científicos dicen que es energía. Yo prefiero decir que es espíritu, el espíritu de Dios. Ese poder opera de una forma muy precisa y consistente que generalmente los científicos deducen y llaman leyes, como la ley de la gravedad, la ley del ciclo del agua, la ley de la siembra y la cosecha, o, en este caso, la ley de la atracción. Todo lo que usted logre será directamente proporcional a la intensidad y la perseverancia de su fe. Si se concreta a hacer su parte, que consiste en crear su imagen de la meta, hacer un plan para cumplirla y poner manos a la obra, y deja a Dios hacer la suya, es decir, que usted tenga fe en que lo que tenga que pasar pasará, entonces, indefectiblemente, usted alcanzará su meta. Solo que su fe en Dios debe ser como la que demostró David al gritarle al gigante Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Se imagina? La fe es captada en la mente, disfrazada de pensamiento positivo, y en su camino al corazón se convierte en certeza. La manera de sintonizar o conectar con esta energía, poder, fuente o espíritu no es fácil, porque se hace a través de la mente y normalmente la tenemos saturada con miedo, al fracaso, al rechazo, a la burla, a lo que piensen los demás. Una mente saturada con miedo o con imágenes de los resultados indeseados ya no puede lograr ni crear ni producir nada de valor, pues el pensamiento negativo, la duda, el miedo y el pesimismo envenenan la verdadera fuente de la vida, desgastándonos la energía, el entusiasmo, la esperanza, la alegría y la fe. Recordemos que el espíritu creador está en todas partes fluyendo. Por ello, usted debe tener la habilidad divina de captar pensamientos positivos en todo momento. Al fluir el espíritu o pensamiento hacia usted, usted elige qué formará después con ello, y cuando acceda a él, usted será positivo, lleno de fuerza, radiante, independientemente de lo que esté ocurriendo en su mundo exterior. Siempre debe formar la imagen y saber en su corazón que ésta se materializará. Debe empezar a ver a Dios como una gran fuente nunca antes vista, que habita en cada una de las células de su ser.
En el momento en que forme la imagen en su mente, Dios trabajará a su perfecta manera y le pondrá en una vibración completamente nueva, sintiéndose diferente, entusiasmado. Recuerde que entusiasmo viene del griego enteos, que significa en Dios. No es bueno tener fe de forma esporádica. Entusiasmarse con los proyectos de uno y luego echar abajo todo su reino mental no servirá caerse una y otra vez. Pero debe tener en mente que usted solicita sus pensamientos e imágenes más íntimos, no meras palabras que simplemente deja salir de sus labios. Haga la prueba en este momento. Siéntese, relájese y pase a ser plenamente consciente de esta gran capacidad creadora. Puede formar una imagen tras otra en la pantalla de su mente. Imágenes de cosas que ya existen físicamente como su coche, su casa, su lugar de trabajo, e imágenes de cosas que aún no existen como los objetivos a largo o a corto plazo que usted está deseando. Deje que su imagen penetre profundamente en el tesoro de su subconsciente. Déjese involucrar totalmente de forma emocional con ella. Así estará haciendo su parte y Dios la suya. En caso de que flaquee, en el momento en que se dé cuenta de su error, reafirme su imagen. El espíritu reanudará su trabajo justo cuando usted eligió retomar el control. Entonces volverá instantáneamente a la vibración adecuada y al camino correcto, dirigiéndose así al éxito en la vida. Capítulo 5. Espere abundancia. La mente es un imán poderoso y como tal atrae a todo aquello que corresponde a su estado dominante. La expectación dicta qué estado dominante prevalecerá y gobierna, por tanto, lo que es correspondiente a la mente y atraído hacia la vida de uno. La expectación puede ser tanto bendición como maldición, y en ambos casos resulta la fuerza invisible más poderosa en la vida. John Canary. Usted tiene una fuente de abastecimiento infinita. Visualice por favor una pareja pobre de ancianos que se ha pasado toda su vida viviendo en la parte más estancada de la civilización. Ahora imagínelos siendo transportados repentinamente a un pequeño pueblo donde se quedan petrificados al descubrir que su nueva casa se ilumina con electricidad. Como ellos nunca habían experimentado esa fuerza antes, de hecho nunca antes habían visto la luz eléctrica, están completamente anonadados con las bombillas poco potentes que iluminan su casa. Después de un tiempo, un vendedor llega a su casa a hacerles una demostración de una bombilla mucho más potente, y nuevamente los ancianos vuelven a quedar anonadados preguntándose ¿cómo era posible que el mismo socket pudiera abastecer a esa nueva y mucho más potente bombilla? ¡Qué raro! Sonreímos por la ingenuidad de esta pareja, pero aseguraría que usted es todavía menos consciente de su propio potencial, desconociendo que lo único que tiene que hacer es encasquetar una mayor idea en la fuente infinita de la vida, pues ya posee todo lo necesario para crear lo que usted desee. Los dos factores determinantes para alcanzar cualquier objetivo son 1. Deseo y 2. Expectación. Cuando ha logrado un objetivo es porque no solo lo deseaba, también esperaba alcanzarlo, pues un deseo firmemente afianzado en la fuente infinita más la correspondiente actitud expectante darán como resultado una combinación muy poderosa. Lamentablemente, la mayoría de las personas desean en positivo pero esperan en negativo. El deseo es el motor que le pondrá en dirección a su sueño y la expectación es la fuerza de atracción que pondrá al sueño en dirección a usted. También debe estar consciente de la ley de la gestación. Esta ley establece que hay un periodo de gestación o incubación para que broten todas las semillas y, no se equivoque, la imagen de riqueza que usted elige crear en la pantalla de su mente consciente y volcar en la mente subconsciente es una semilla que crece hacia su manifestación física en la tierra más fértil que pueda imaginarse. Usted es como usted piensa. Sus pensamientos más íntimos, los que solo usted controla, los que saben la verdad, eso es lo que usted espera, lo que usted atrae y lo que usted finalmente recibirá. Dado que el espíritu fluye hacia y a través de usted, usted es el instrumento. Su mente dicta los límites que se le imponen a su poder espiritual como la bombilla. Si usted tenía una imagen de pobreza, eso es lo que ha visto expresado en sus resultados. Si la cambia por una de prosperidad,
esa será la que se exprese en su mundo material. Si continuamente duda, nunca verá materializada esa prosperidad. Debe proteger su mente contra la duda a todas horas porque es una vibración catastrófica. Cuando tiene dudas, lo que hace es crear imágenes de lo que no quiere. Su mente subconsciente no tiene sentido de justicia, no tiene sentido del humor y no puede ni siquiera determinar lo que es bueno o malo para usted. Para el subconsciente, todas las imágenes simplemente son. Es por ello que las imágenes negativas de duda o preocupación serán igualmente aceptadas como las imágenes de prosperidad. Así que programe su ordenador personal para esperar buenos resultados, y eso será exactamente lo que recibirá. Hay 3 pasos concretos para lograr la prosperidad en todos los ámbitos de la vida. El primero es crear la imagen en su mente. El segundo es volcarlo al espíritu, usted su parte y Dios la suya. El tercero es esperar con todo su corazón y su alma que el espíritu le recompensará abiertamente su fe. Capítulo 6. Ley de la vibración y la atracción. En una entrevista, el Dr. Wernher von Braun afirmó: las leyes de la naturaleza son tan precisas que no nos es difícil construir una nave espacial que viaje hasta la Luna, y no hay manera de que estas leyes no hayan sido establecidas por un creador, Dios. Mediante la ciencia, el hombre intenta asimilar y utilizar las fuerzas de la naturaleza, mientras que a través de la religión intenta controlar las fuerzas de la naturaleza que trabajan en su interior. La ley de la vibración explica la diferencia entre la materia y la mente, entre el mundo físico y el no físico. Según la ley de la vibración, no existe nada como la inercia o el estado de reposo. Por el contrario, todo se encuentra en vibración o movimiento. Las escalas de vibración reciben el nombre de frecuencias. A mayor frecuencia, más potencia en la fuerza. El pensamiento es una de las formas más altas de vibración, por lo que tiene una naturaleza muy potente, y usted debe comprenderlo. Por lo general, a las personas se las puede calificar de personalidad positiva, optimistas, o de personalidad negativa, pesimistas. Solo que usted tiene una voluntad libre, puede elegir cuál de los 2 tipos de personalidad quiere adoptar, y la ley de vibración nos dará la conciencia necesaria para llevar a cabo estos cambios de personalidad necesarios. El cerebro es la parte del cuerpo donde se transforman las frecuencias de un nivel a otro. Dentro del cerebro hay centros donde se controla y regula el funcionamiento de todos los órganos y partes del cuerpo. A través de la estimulación adecuada de estos centros se puede controlar el funcionamiento de los órganos. La gran mayoría de personas no conocen la relación entre sus vibraciones y sus resultados en la vida. Sin embargo, gracias a su libre voluntad y otras propiedades de su maravillosa mente, usted ya posee una capacidad co-creadora para producir en su vida y a su antojo cambios en la vibración. El momento en que se eligen ciertos pensamientos entran en juego las neuronas. Estas vibran y envían ondas electromagnéticas. Al concentrarnos en esos pensamientos, se agranda la amplitud de vibración. Tiene que saber que es usted el que crea esas ondas y el que determina su densidad con su libre voluntad. También es necesario que tenga en mente que a todo su ser se le está imponiendo esa vibración concreta, ya que es usted el que origina esas ondas. Al tener la imagen de su objetivo en la pantalla de su mente, usted vibra en armonía o resonancia con cada una de las partículas de energía necesarias para la manifestación de esa imagen en el plano físico. Manteniendo esta imagen, esas partículas de energía se aproximan a usted, atracción, y usted se aproxima a ellas. Es una ley. El secreto de recibir físicamente los resultados anhelados siempre se esconde en la ley de la atracción. Todo este audio ha sido diseñado para ayudarle a entender cómo conseguir una vibración que armonice con el bien deseado y cómo permanecer después con esa vibración positiva para que comience a atraer lo que sea que necesite para que materialice su imagen de prosperidad. La naturaleza no sabe lo que es el fallo, no planea nada que no vaya a tener éxito. Tenga en mente que todo lo que pueda ver o no de este universo con sus ojos es una expresión del espíritu. También sepa que el espíritu actúa según leyes exactas. Una bellota es una masa de moléculas vibrando a gran velocidad.
En el interior de ella hay un núcleo o plan determinado que dicta la escala de vibración a la que se mueven esas moléculas. Así gobierna el producto final en el que se desarrollará o crecerá. Todo en este universo está gobernado por una ley básica, o se crea o se desintegra. Mientras la bellota está fuera de la Tierra, se está desintegrando lentamente, pero también ciertamente por el contrario, en cuanto se planta la bellota en la Tierra, el plan determinado o escala de vibración de la bellota establece una fuerza atractiva que atrae a la bellota todo aquello que vibra en armonía con ella. Si pudiera observar a simple vista lo que está ocurriendo exactamente, vería un desfile de partículas de energía, una corriente infinita de ellas, marchando de forma ordenada hacia la bellota. Al entrar en contacto con las moléculas que forman la bellota, se unirían, fusionarían, formarían una sola y, por supuesto, la bellota se expandiría, agrandaría y crecería. Las únicas moléculas que se unirían a la bellota serían las que vibrasen en armonía con ella. El resto de partículas de energía que formasen en la Tierra serían repelidas. Al desarrollarse la bellota a partir del hilo interminable de moléculas que atrae, comenzarían a salirle pequeños brotes en la base y hacia afuera de su parte superior. Luego, estos brotes formarán raíces. Mientras crecen o se expanden, irrompen hacia la superficie a la atmósfera terrestre. La fuerza de atracción continúa y partículas de energía procedentes de la atmósfera son atraídas hacia ella como lo fueron las partículas de energía que estaban en la Tierra. Al seguir desarrollándose la bellota, llega un punto en el que deja de ser bellota y pasa a ser un encino. Las raíces, el tronco, la corteza, las ramas, los tallos y las hojas, todos están en el universo y son atraídos hacia la bellota por el núcleo o plan determinado que se encuentra en el interior de la semilla. La bellota no puede cambiar su escala de vibración, por ello, solo puede desarrollarse en lo que ha sido programada, un árbol. Usted también es una semilla, en el plano general. La diferencia entre usted y la bellota es que usted puede cambiar su propia programación porque es un ser co-creador. La imagen que elija mantener en la pantalla de su mente y plantar profundamente en el tesoro de su mente subconsciente es el plan determinado o núcleo que determina en lo que va a convertirse. Dicta la vibración en la que usted se encontrará y controlará lo que usted atraerá o repelerá. Lamentablemente, las personas no conocen la precisión de estas leyes, pues plantan imágenes de abundancia en sus mentes en un segundo e imágenes de pobreza al segundo siguiente. Cambian de vibración a todas horas y por tanto el resultado son vidas desordenadas y caóticas. Las imágenes que plante en su mente maravillosa pondrán en marcha una fuerza de atracción que gobernará los resultados de su vida. Capítulo 7. Los arriesgadores. Cuanto más forme parte del proceso de asumir riesgos, más se verá obligado a echar mano de recursos que antes ni siquiera sabía que tenía, como la fe, con el fin de desarrollar toda la grandeza con la que nació. Aquel que elija vivir tomando extremas precauciones solo acumulará muchísimos días opacos y soporíferos, pues se perderá de muchas de las oportunidades que ofrece la vida. Y, lo que es más triste, nunca tendrá la oportunidad de sondear las profundidades de sus propios recursos innatos por miedo al fracaso. Pero, fracasar no nos hace fracasados. El único momento en el que nos volvemos un fracaso es cuando dejamos de intentarlo. Analizando por separado la vida real de 18 jóvenes millonarios que habían ganado más de $1 millón por medio de las grandes decisiones de negocios que tuvieron que tomar, el factor más sobresaliente que tenían en común fue que ninguno de ellos consideraba que en estas decisiones estuviera asumiendo riesgos. Ellos vivían sus vidas como si fuese imposible fallar. Investigando las vidas de pilotos de combate de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a la siguiente conclusión. Los pilotos que llevaban cuidado exagerado durante el inicio de esta se encontraban entre los primeros muertos. Por el contrario, los más arriesgados fueron también quienes lograron sobrevivir a esta guerra. El miedo a correr riesgos es algo que la mayoría aprendimos cuando éramos apenas unos niños, cuando nuestros padres, con gran amor pero ignorantes, corrían para evitarnos cualquier tipo de daño, cuando nuestras nuevas e impresionables mentes empezaban a descubrir la gravedad, a cómo caminar,
a saltar en la cama, a brincar los escalones y a andar en bicicleta. Y más tarde también, cuando estos amorosos padres nos dijeron que evitáramos enfrentar a los niños como el temido pequeño niño de la esquina. Fue así como fuimos programando nuestra mente para movernos por la vida con una brillante luz de alarma y peligro prendida siempre en ella. Por el contrario, si al ser humano se le deja arreglársela solo, será un arriesgador programado de forma natural para seguir el camino de su propia superación que le llevará a la grandeza de su vida. Como un arriesgador que ahora es usted, no pierda de vista estas dos cosas. Primero, convertirse en un arriesgador no significa volverse alguien irresponsable. Ser un arriesgador implica actuar con coraje y eso es distinto a actuar de forma tonta e irresponsable. Segundo, asumir riesgos es algo relativo a cada persona. Lo que para una representa un alto riesgo no tiene por qué también serlo para otra más preparada o que ha estudiado, medido y experimentado esa situación específica. Los arriesgadores, por tanto, son personas informadas que estudian cuidadosamente las situaciones, tienen confianza en sus propias habilidades y tienen una autoimagen muy sana. Podríamos decir brevemente que los arriesgadores, al contrario de las personas irresponsables, son astutos. La persona que analiza la situación meticulosamente, se prepara en consecuencia y actúa de cara al miedo con la imagen del éxito en mente es un arriesgador. Y como usted ya sabe, los arriesgadores pierden raramente e incluso cuando fallan, solo vuelven a levantarse para intentarlo una vez más. En otras palabras, los arriesgadores viven vidas emocionantes y creativas porque viven la vida para la que fuimos todos creados. Capítulo 8. El filo de la navaja. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que piensa en iniciar un proyecto y otra que lo inicia? ¿O entre una persona que claudica en una competencia y otra que sí la termina? ¿O entre un individuo que ve una oportunidad de actuar y otro que actúa? ¿O entre el estudiante que no pasa el examen de admisión y otro que por una centésima logra entrar al colegio? Esa idea extra, esa preparación adicional, esa decisión y esa centésima fueron lo que marcó la diferencia en cada uno de estos pares de personas. A esta pequeña diferencia entre el logro de uno y el fracaso de otro lo llamamos el filo de la navaja. En los Olímpicos de Montreal 76 había 8 finalistas compitiendo en los 100 metros planos, y la diferencia entre quien ganó el oro y quien llegó al último lugar fue solo 1/10 de segundo. Ahmed, un caballo de carreras en 1947, ganó $761,000, mientras que el caballo que le seguía ese mismo año ganó solo $75,000. Pero Ahmed solo le ganaba por una nariz al otro caballo. Imagine usted, 1000% más de dinero por ser solamente un 4% más rápido. En octubre, al concursar en el mes de presidente, Heinz Dawes comisionaba 3 veces más en la empresa de seguros para la que trabajaba. Al verle con el ánimo caído al finalizar dicho mes, le pregunté: Heinz, ¿qué harías con la comisión extra que ganarías si repitieras tus esfuerzos de octubre, pero en noviembre? Tú y yo sabemos que eres muy capaz de hacerlo mes a mes. Finalmente lo hizo. El filo de la navaja, ese algo para Heinz, fue batir su propio récord los meses subsecuentes, y piense en la gran diferencia que esto causará en sus ingresos. Vince Lombardi, entrenador de fútbol americano, es recordado en ese deporte por inventar el concepto del segundo esfuerzo, que consiste en que cualquier jugador, al ser bloqueado, volverá a intentarlo una segunda vez, pero esta vez con una fuerza añadida. Mill Campbell logró llevarse la plata en los Olímpicos del 52, pero él quería el oro. Así que regresó a su casa y comenzó de nuevo a entrenar, pero ahora con este segundo esfuerzo durante 4 años, y finalmente en los Olímpicos del 56 ganó ese tan anhelado oro. Él comentaba que algunos de sus compañeros del instituto eran mucho mejores que él, pero en algún punto ellos decidieron claudicar y el filo de la navaja para Campbell fue seguir entrenando. En la película El filo de la navaja, que dio nombre a este capítulo, el sueldo total por la película entre los 8 actores principales ascendió casi a los $490,000. En cambio, el sueldo total de los 8 dobles fue de solo $6,500.
Puede que los actores principales solo tuvieran una pizca más de talento que sus suplentes, pero la compensación monetaria que recibieron fue 7.500% mayor. Una familia de excelentes mecánicos de Toronto que pensaba en cerrar su taller y trabajar para otro agradeció mi sencillo consejo, que consistió en visualizarse viendo su taller lleno de autos, mejorando el trato con sus clientes y lavando y aspirando el auto en la salida. 2 semanas después, me llamó uno de ellos diciéndome que no podía creer que algo tan básico fuera el filo de la navaja que estuviera catapultando su negocio. Puede que usted crea que algunas personas nacen con estrella. También puede que crea que algunas personas disfrutan más abundancia en su vida porque son mejores que otras. Sin embargo, esto es falso. Usted es igual de bueno y tiene el mismo potencial que cualquier persona exitosa, y como su poder potencial es ilimitado, usted puede realizar incluso cosas mayores. Una vez que uno alcanza cierto nivel en la práctica básica de cualquier campo en concreto, normalmente decide dejar de aprender. Y por supuesto, a partir de entonces, se deja de mejorar. Esto es cierto para la mayoría de las personas. Por ello, solo hay una pequeña minoría en cualquier campo que seguirá para hacerse experto en la vocación elegida. Si realiza 1 hora de estudio sobre su especialidad elegida, en 5 años habrá estudiado 45 semanas de 40 horas, o sea, casi 1 año de estudio concentrado. Por ello, no necesita estudiar exhaustivamente para ganar el conocimiento necesario. La diferencia entre saber y la ignorancia puede ser tan efímera como el filo de la navaja. Recientemente aconsejé a una acongojada señora que, soñando con lograr una carrera como escritora famosa, al poco tiempo de graduarse se casó y ahora tenía 2 hijos pequeños que cuidar, imposibilitándole el irse a solas para escribir, haciéndole sentir mucho resentimiento hacia su familia y a la vida en general. Le dije que nada le impediría escribir al menos 1 hoja por día, y si religiosamente se levantaba 1 hora más temprano todos los días, esto sería el filo de la navaja que le significaría en 1 año escribir 365 páginas, mucho más que un libro corto. William de Baires, cirujano que implantó el primer corazón artificial, afirmaba que su credo era ensayar, ensayar y volver a ensayar, porque si uno se apega a este principio, cuando llega el momento de operar de verdad, el procedimiento se habrá convertido prácticamente en rutina. Si se pone usted a buscar aquella pequeña cosa que pueda representar un gran cambio en su propia vida, no deje de considerar la perseverancia. Recuerde la cita de Napoleón Hill: la perseverancia es para el carácter de un hombre lo que el carbón es para el acero. Tome en cuenta que la perseverancia puede representar para usted su filo de la navaja. Vamos, inténtelo una vez más, con entusiasmo, y verá cómo sus logros van de lo más ordinario a lo más extraordinario. Si usted trabaja en ventas, considere la presentación del producto tan excelsa que podría desarrollar en 1 o 2 meses si la perfeccionara durante 1 hora cada mañana. Ahora, ponga pausa al audio, relájese y piense de verdad, piense. ¿Qué hay en su vida que podría marcar la diferencia del filo de la navaja para usted? ¿Sabe lo que es? Bien, entonces hágalo ahora. Capítulo 9. No piense al revés. Los grandes logradores siempre esperan hacer grandes cosas, entonces simplemente se vuelven y lo hacen. Usted ha sido bendecido con la capacidad mental de mirar fijamente al futuro y ver algo verdaderamente grande y satisfactorio, independientemente de las circunstancias actuales en las que se encuentre. Comprenda bien que si puede crear esta imagen en su mente, tiene la habilidad de materializar el resultado en su mundo físico. Por tanto, todos nacimos ricos, pues tenemos un potencial magnífico de origen divino, solo que lo debemos cultivar. El Dr. Alex Rich del MIT estima que tenemos entre 10 y 100 millones de células, y cada una con la capacidad de almacenaje similar a la de una gran computadora. Esto equivale a que cada ser humano tendría la capacidad para almacenar toda la información conocida del mundo, y sobraría espacio. El Dr. W. Ross Adley de la UCLA dijo que la capacidad creativa última del cerebro puede ser infinita. Pero la mayoría de nosotros no hemos sido entrenados para conocer el alcance de nuestras habilidades. Incluso durante los años formativos de nuestras vidas se nos inculcó la creencia de que los resultados en el colegio serían el factor determinante de si ganaríamos o perderíamos en la vida.
Un ritual aceptado en nuestra cultura es que los viejos amigos pasen horas y horas de esta vida presente preciosa rememorando los viejos tiempos, hablando de personas que murieron o no están, o pensando en cómo eran antes las cosas. Otra categoría de personas consumen la mayoría de sus horas reviviendo en su mente episodios negativos de su vida, o en alguna injusticia que se les hizo, o en algún comentario despreciable que alguien alguna vez les dijo. La razón más probable de que tan poca gente haga planes es que la mayoría de las personas no son capaces en sus mentes de pensar cómo las cosas necesarias vendrán a ellos, pero deben entender que no necesitan saberlo todo. Lo único que deben entender es el principio subyacente por el cual vienen los bienes. Todo lo que usted recibe en su vida llega en virtud de la ley de la atracción. Si permite que los pensamientos y resultados actuales como sus ventas, su estado de cuenta, su diagnóstico médico, controlen la forma en que se siente, jamás verá resultados diferentes. En cambio, si usted acepta esto como parte del pasado, levanta la mirada y forma la imagen de una vida diferente que sí quiera vivir, entonces todo lo que toque o con lo que entre usted en contacto crecerá, se expandirá y se expresará en una forma inexplicable. En el 85, en Barrie, Canadá, un tornado apagó la vida de 12 personas y dejó pérdidas por millones de dólares. Por aquellos días, Bob Templeton, VP de Telemedia Communications, influenciado en mis seminarios por la ley de los opuestos, analizaba: si se puede pensar por qué algo que se quiere no se puede hacer, por esta misma ley, también se tiene que poder pensar cómo sí se puede hacer. Con esta idea en mente, juntó a todo su equipo después del tornado para plantear cómo algo aparentemente imposible se podría convertir en realidad: recaudar $3 millones en 3 horas para repartirlo en los próximos 3 días. Como título en el pizarrón, escribió en negrita 3 números 3. Después de esto, trazó una vertical dividiendo el pizarrón en 2. Del lado derecho escribió cómo podemos y del izquierdo cómo no podemos. Bajo lo segundo dibujó una X enorme y explicó: a partir de este momento los cómo no se puede quedan descartados, así que pensemos en cómo sí. Y si alguien menciona un cómo no, todos responderemos siguiente, hasta que alguien diga una idea positiva y solo éstas se escribirán. Los por qué no fueron los primeros en ser mencionados. Sin embargo, alguien en el fondo de la sala dijo en voz baja siguiente. Todos voltearon y captaron la dinámica y reforzaron ese siguiente, hasta que las ideas del cómo sí empezaron a surgir. Como resultado, 3 días después hicieron un radiomaratón de 3 horas en el cual lograron recaudar los $3 millones. Hoy, gracias a Bob, muchas personas conscientes de lo negativo utilizan la idea del 333 para hacer una magia mental similar, alcanzando el éxito en sus proyectos y, por supuesto, en sus vidas. ¿Y usted qué espera para implementarla también junto con todo lo aprendido en este audio? Capítulo 10. La ley del vacío de la prosperidad. Un día, en casa de la tía Mark, ella señaló las cortinas de la sala y dijo: ¿sabes qué? Detesto con toda mi alma esas cortinas. Yo sonreí y respondí: no, Mark, te encantan, porque si no, no las habrías tenido contigo tanto tiempo. Continué diciendo: las únicas cosas que tenemos en la vida son las que nos gustan o con las que estamos en armonía. Don, su marido, me miró desconcertado y después replicó firmemente: ella no va a quitar las cortinas porque no tenemos con qué sustituirlas, ni tampoco podemos permitirnos comprar otras. Mark entonces entró en acción. Comenzó por quitar las cortinas de la sala, las que tanto había mirado con desprecio y enfado durante tantos años. Haciendo esto, se estaba librando de una fuente de años de frustración, porque cada vez que miraba o incluso pensaba en las cortinas, se superponía en su mente una imagen muy negativa. Esto implicaba que pasaba a estar en una vibración negativa y con ello atraía a su vida más cosas que ella no quería. El elemento esencial en la ley del vacío de la prosperidad es que constantemente usted debe estar dejando ir las cosas antes de hacer espacio para lo nuevo. Este proceso es infinito. Es algo que debería plantear hacer todos los días de su vida. Recuerde también que no está trabajando con personas u objetos específicos, sino con un poder infinito que actúa de una forma muy exacta. Ojo, no venda nunca los artículos que ya no quiere. Regálelos. Debe entender que dando también estará recibiendo. Por el contrario, si vende los artículos, lo único que recibirá será el dinero acordado.
Puede que esto suene raro, pero por favor entienda que nunca dará demasiado. Esta ley no solo se aplica a los objetos físicos, también se aplica en el ámbito mental. Así que comprenda que cuando queramos fijar nuevas ideas, primero tenemos que querer dejar ir o sustituir las viejas. Lamentablemente para la gran parte de la población esto es extremadamente difícil de hacer, pues su mente se la pasa oscilando entre dos pensamientos: hazlo, no lo hagas, hazlo, no lo hagas, hazlo, no lo hagas. Es decir, son indecisos. Esto provoca angustia mental y confusión, convirtiéndose así en la mayor razón por la cual nunca logran grandes cosas en la vida. Pero, ¿por qué nos aferramos a las viejas ideas o cosas? Porque no tenemos fe en nuestra capacidad para obtener nuevas ideas o cosas. Por supuesto, esto lleva a un estado de inseguridad que viene desde el fondo de su ser por no entender quién es y qué es usted, y una falta de conocimiento de su auténtica relación con el poder infinito. Por tanto, usted debe alcanzar el punto donde se dé cuenta de que el auténtico usted no tiene límites, de que en realidad usted es muy capaz de tener, hacer o ser virtualmente todo lo que desee. Pero cuando las personas no aprenden esta verdad tan básica, cuando están sinceramente convencidos de que su abastecimiento es limitado y de que su seguridad real depende del dinero o de los objetos, entonces tendrán miedo de intentar cualquier cosa nueva y querrán aferrarse a lo que ya tienen, acumulando todavía más de lo mismo. Por tanto, si desea sinceramente recibir algo nuevo, primero debe hacer espacio para ello, librándose de lo que es viejo. Esto es una ley acorazada de la vida. Y aún así solo encontrará a una persona entre 1000 que realmente lo entienda. Dios nunca se expresa de ninguna manera que no sea perfecta, por tanto, no es necesario aferrarse a nada por miedo a perderlo. De hecho, nunca disfrutará de nada a lo que deba aferrarse, pues si quiere lograr el bien que desea, la energía debe fluir libremente por usted sin obstáculos como la duda, la culpa, el resentimiento y muchos otros pensamientos de carencia o limitación, incluyendo todas esas ideas negativas que bloquean el flujo de dicha energía. Debería visualizar su cuerpo como un instrumento a través del cual fluye la energía creativa e intangible. Debería compararlo con una manguera para riego de agua. Tenga en cuenta que cuando usted tire de esa manguera para regar las flores, en ocasiones pueda que, sin que usted se dé cuenta, se forme un nudo en ella, y a pesar de que haya mucha agua en la fuente, el nudo limitará el flujo, entregándole solo unas gotas de agua que de correr libremente daría vida a las plantas. De forma similar, las ideas negativas que guarda en su mente obstruyen el flujo de energía que podría insuflarle nueva vida a usted y a sus resultados si se le dejara fluir libremente. En el caso de la manguera, usted se pondría inmediatamente a buscar la causa de la interrupción en el flujo de agua. Una vez que encontrara el doblez, lo desharía para que el agua volviera a correr libremente. Este mismo proceso es el que usted debe emprender con respecto a su mente maravillosa. Es decir, debe dejar escapar todas las obstrucciones que provocan dificultades, deshaga los líos mentales y verá enseguida que no hay falta de energía creativa en la fuente. Los nudos mentales que ha creado, probablemente sin darse cuenta e inconscientemente, son realmente los que están obstaculizando el flujo de energía vital que transformaría enormemente los resultados de su vida. Ahora que ha terminado este audio, le recomiendo que escuche uno a uno cada capítulo por separado, varias veces si es necesario, pero lo más importante, ponga en práctica los conceptos que se le indican en cada uno de ellos. Estúdielos seriamente, pero en un estado de relajación, y continúe trabajando en cada idea hasta que pase a ser algo innato de su personalidad. Recuerde, no importa cómo se le presenten los resultados de su vida. En realidad, usted nació rico.